Hola, soy Mateo. El día que se suponía que comenzaría las vacaciones de mis sueños, descubrí a mi suegra cambiando la cerradura de la puerta de mi apartamento, con mi cuñada al lado y sus maletas listas para mudarse. En un instante, el hogar que construí con tanto esfuerzo se convirtió en un campo de batalla. Fue la traición más silenciosa y brutal que he vivido. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, saboteado por la gente que debería apoyarte? Antes de contarte el momento exacto en que mi mundo se vino abajo al ver esa caja, con la cerradura nueva en el suelo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre empujado al límite decide recuperar su dignidad sin decir una sola palabra. Todo comenzó con un sueño, nuestro primer apartamento en Brickell. Para mí no eran solo paredes y un techo, que era el símbolo de que lo había logrado. A los 26 años, como ingeniero de software, había trabajado día y noche, ahorrando cada centavo para darle a mi prometida, Sofía, y a mí, el futuro que nos merecíamos. Pero para mi suegra, Elena, ese hogar era solo una extensión de su control. Desde el principio, su pequeña ayuda financiera para el pago inicial se convirtió en un arma que usaba para recordarme que yo no era suficiente. Nos dio una copia de la llave, supuestamente para emergencias, pero yo sabía que era una llave que abría la puerta a su constante intromisión. Sentía su juicio en cada visita, en cada comentario pasivo-agresivo sobre mis elecciones de decoración o mis planes a futuro. Recuerdo las noches en vela, trabajando en proyectos extra para juntar el dinero. Sofía y yo sacrificamos salidas, vacaciones y lujos durante años. Comíamos en casa, contábamos cada dólar, todo con la imagen de ese apartamento en mente. Era nuestro santuario, el lugar donde nuestra vida juntos realmente comenzaría, lejos de las presiones y las expectativas. Mientras tanto, Elena y mi cuñada, Camila, vivían en una realidad completamente distinta, en su enorme mansión de Coral Gables, donde el dinero nunca fue un problema. Para ellas nuestro logro era algo pintoresco, casi un capricho. A menudo, Elena comparaba mi sueldo con lo que su esposo gastaba en un fin de semana, no por maldad directa, sino con esa indiferencia cruel de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Por eso, nuestras vacaciones eran tan importantes. No era solo un viaje a un resort de lujo. Era nuestra declaración de independencia. Era la primera vez que íbamos a estar verdaderamente solos, lejos de las llamadas inesperadas de Elena, de sus visitas sorpresa para reorganizar los muebles, o de los comentarios de Camila sobre cómo el apartamento era lindo, pero pequeño. La mañana que nos fuimos, sentí un alivio que no había experimentado en meses. Cerré la puerta con llave, miré a Sofía y le sonreí. Por una semana, ese espacio sería solo nuestro, un santuario impenetrable. Nos dirigimos al Aeropuerto Internacional de Miami con la ligereza de dos personas que finalmente dejaban atrás una carga pesada, listos para celebrar nuestro amor y nuestro éxito. La atmósfera en el aeropuerto era eléctrica. La gente corría de un lado a otro, emocionada. Nosotros también lo estábamos. Hicimos el check-in, pasamos seguridad y nos sentamos en la puerta de embarque, planeando qué haríamos primero al llegar. La anticipación era casi tangible. Pero entonces, la voz por el altavoz fría e impersonal rompió la burbuja. Atención pasajeros del vuelo 305. Lamentamos informarles que el vuelo ha sido cancelado debido a un problema técnico imprevisto. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los suspiros y las quejas de los demás pasajeros. Nos miramos, incrédulos. La decepción fue como un golpe físico. Nuestro escape, nuestra semana de paz, se había evaporado antes de empezar. El sueño se había convertido en una pesadilla logística. El viaje de regreso a casa fue silencioso y desolador. La emoción de la mañana se había transformado en una pesada capa de frustración. El sol de Miami parecía burlarse de nosotros. Lo único que queríamos era llegar a nuestro apartamento, pedir algo de comer y tratar de rescatar lo que quedaba del día. Imaginaba hundirme en el sofá, poner una película y olvidarme de todo. Esperaba encontrar el silencio y la calma de nuestro hogar, el refugio que habíamos construido. Mientras subíamos en el ascensor,
Sofía me tomó la mano tratando de darme ánimos. «Podemos hacer algo especial en casa», dijo. Yo solo asentí, sin saber que la paz que tanto anhelaba estaba a punto de ser destruida de la forma más violenta posible. Al llegar a nuestro piso noté algo extraño. La puerta de nuestro apartamento estaba ligeramente entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi primer pensamiento fue que nos habían robado. Le hice una seña a Sofía para que se quedara atrás y empujé la puerta con cuidado. Escuché susurros adentro. Y entonces las vi. Mi suegra Elena estaba de rodillas en el suelo forcejeando con nuestra cerradura con un destornillador. A su lado, como si fuera lo más normal del mundo, estaba Camila, con 2 maletas enormes a sus pies mirando su teléfono. El aire se me fue de los pulmones. La escena era tan surrealista, tan absurda, que mi cerebro tardó unos segundos en procesar la invasión que estaba presenciando en tiempo real. Mi mirada se desvió hacia el suelo, junto a Elena. Allí, sobre el tapete de bienvenida que Sofía y yo habíamos elegido juntos, había una caja de cartón abierta. Dentro, reluciente y nueva, había una cerradura. Fue entonces cuando todo encajó con una claridad brutal y dolorosa. El vuelo cancelado no había sido la causa de esto. Solo había sido la coincidencia que lo había revelado. Esto no era una emergencia, no estaban ayudando. Estaban tomando el control. La furia, una rabia pura y primitiva que nunca antes había sentido, subió desde mi estómago hasta mi garganta. Di un paso adelante, mi voz temblando de ira. «¿Qué demonios están haciendo aquí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El grito que salió después no fue una pregunta, fue una orden, un rugido de dolor y traición. «Lárguense de mi casa». Elena se levantó de un salto, sorprendida y ofendida, como si yo fuera el intruso. Empezó a balbucear una excusa ridícula sobre que la cerradura se sentía floja y que solo quería asegurarse de que estuviéramos a salvo. Pero las maletas de Camila contaban la verdadera historia. La discusión fue corta y fea. Elena me llamó ingrato, malagradecido, recordándome una vez más su ayuda. Finalmente, tomaron sus cosas y se fueron dejándonos en un silencio sepulcral. Pero lo que más me dolió no fue su descaro, sino el silencio de Sofía. Se quedó paralizada con los ojos llenos de lágrimas, atrapada entre el hombre que amaba y la familia que la había criado. En ese momento, en mi propio hogar profanado me sentí completamente solo. Supe que esto no se trataba de una llave o una cerradura. Se trataba de respeto, de límites y de mi futuro. Y supe que tenía que recuperarlo todo. El silencio que quedó después de que se fueran era más ruidoso que cualquier grito. Se sentía pesado, tóxico, como si el aire mismo estuviera contaminado por la traición. Sofía estaba de pie en medio de la sala, inmóvil con el rostro bañado en lágrimas silenciosas que no se atrevía a secar. Yo, por mi parte, no podía apartar la vista de la caja en el suelo. Esa cerradura nueva y brillante era la prueba física de su plan. Un objeto que gritaba en silencio que mi hogar no era mío, que mi opinión no importaba. Esperaba que Sofía corriera a mis brazos, que me dijera que estábamos juntos en esto. En cambio, cuando finalmente habló, su voz fue un susurro quebrado, una excusa. «Mi mamá solo se preocupa, Mateo. Ella no lo hizo con mala intención». Cada palabra fue como una puñalada, porque en ese instante me di cuenta de que la invasión no había terminado cuando ellas cruzaron la puerta para irse. Apenas estaba comenzando. Esa noche tuvimos nuestra primera gran pelea, no una discusión por cosas triviales, sino una fractura real en los cimientos de nuestra relación. ¿Sin mala intención?, le pregunté, mi voz cargada de un sarcasmo amargo que ni yo mismo reconocía. Señalé las 2 maletas de Camila, que en su apuro habían abandonado junto al sofá. Eran enormes, repletas. No eran para una visita de fin de semana. Eran maletas de mudanza. «Explícame esto, Sofía. ¿Esto también es parte de su preocupación?». Fue entonces cuando se derrumbó por completo, confesando entre sollozos que Camila estaba teniendo problemas con papá y que su madre había ideado la solución perfecta, que se quedara con nosotros por un tiempo, mientras estábamos de vacaciones, para que yo no me sintiera presionado. No fue una coincidencia, fue un plan orquestado a mis espaldas. Mi prometida era cómplice de la invasión de mi propio hogar.
La revelación me dejó vacío. De repente, todo cobró un sentido horrible. Todas las veces que Elena había reorganizado los muebles a su antojo, las críticas constantes a mis decisiones, los comentarios pasivo-agresivos sobre mis finanzas, nada de eso había sido casual. Para ella, yo no era el hombre que construía un futuro con su hija. Era simplemente el administrador temporal de una de sus propiedades. La pequeña ayuda financiera que nos dio para el pago inicial no había sido un regalo de una madre a su hija, sino la compra de acciones en nuestra vida. Me sentí como un impostor en mi propio apartamento. Un tonto que había creído ingenuamente que el esfuerzo y el sacrificio me daban algún derecho. El título de propiedad podía tener mi nombre, pero en la práctica, Elena era la verdadera dueña y yo solo pagaba la hipoteca. Intentando enmendar el desastre, Sofía llamó a su madre. Se encerró en el dormitorio, pero la voz de Elena era tan estridente que podía escucharla perfectamente a través de la puerta. No había ni una pizca de arrepentimiento en su tono. Al contrario, se presentaba a sí misma como la víctima, la madre abnegada que solo quería ayudar a sus hijas y que había sido recibida con una hostilidad injustificada. Me acusó de ser un ingrato y un exagerado, de no entender la dinámica de una familia unida. Escuché a Sofía tratar de defenderme, pero su voz era débil, vacilante, constantemente interrumpida por la tiranía de su madre. Colgó el teléfono derrotada, sin haber logrado nada más que confirmar que para mi suegra, yo era el villano de una historia que ella misma había escrito, dirigido y protagonizado. Esa noche el apartamento se sintió inmenso y frío. No pude soportar la idea de dormir en la misma cama con Sofía. No por falta de amor, sino porque el espacio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas y lealtades divididas. Tomé una almohada y me acosté en el sofá. El mismo sofá que Elena había dicho que era de mal gusto. Pasé horas mirando las luces de Brickell. Esas mismas luces que una vez me hicieron sentir que había conquistado el mundo. Ahora me sentía atrapado, observando una ciudad de sueños desde una prisión con paredes de cristal. La rabia inicial se había enfriado, dejando en su lugar una claridad helada. Entendí que no podía ganar esta batalla con gritos ni discusiones. El poder de Elena residía en su dinero y en la obediencia de Sofía. Para recuperar mi vida necesitaba desmantelar ambos pilares. A la mañana siguiente, el aire estaba cargado de una tensión insoportable. Sofía intentó acercarse, con los ojos hinchados de tanto llorar, queriendo hablar, queriendo arreglarlo. Pero yo ya no estaba en ese lugar emocional. La había perdonado, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Le dije con una calma que la asustó, que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Me fui a mi oficina, pero el código y los algoritmos no tenían sentido para mí ese día. En lugar de trabajar, abrí la aplicación de mi banco en la computadora. Miré mis ahorros, el fondo de emergencia que había construido con tanta disciplina. Busqué el registro de la transferencia de Elena, la cifra exacta de su ayuda. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma. Un plan silencioso, metódico y definitivo. Un plan que no buscaba venganza, sino liberación. La injusticia, lejos de disminuir, encontró nuevas formas de manifestarse. Unos días después, mientras intentábamos navegar una tregua frágil y silenciosa, sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete. Estaba dirigido a Camila, pero con nuestra dirección. Sofía lo recibió con una expresión de mortificación. Era una cartera de diseñador, algo que Camila claramente había ordenado, sabiendo que llegaría a nuestro apartamento. Fue un acto deliberado, una bofetada en la cara. Era su manera de decir, sigues sin tener el control. Este espacio todavía nos pertenece. Podemos entrar y salir física o simbólicamente cuando queramos. Tomé la caja de sus manos y la coloqué en el centro de la isla de la cocina. No dije nada. La dejé allí, como un monumento silencioso a su audacia y a mi creciente resolución. La presencia de esa caja nos obligó a tener la conversación que habíamos estado evitando. Esta vez, sin embargo, no había gritos. Mi voz era tranquila, casi clínica. Sofía, esto ya no se trata de la cerradura o de las maletas, le dije señalando el paquete. Es un patrón. Siempre lo ha sido. Entonces traje a colación el elemento que lo había empezado todo, la llave de repuesto.
¿Alguna vez te preguntaste por qué tu mamá necesitaba cambiar la cerradura si, según ella, solo estaba floja? Ella tenía una llave. Podría haber abierto la puerta, revisar y llamarnos si había un problema. No lo hizo porque el objetivo nunca fue arreglar nada. El objetivo era reemplazarla. Reemplazar la llave que yo le di con una que solo ella controlaría. La lógica era simple y brutal. La mentira se desmoronó, dejando al descubierto la cruda intención de borrarme de la ecuación. En ese momento, la dinámica de poder quedó expuesta en toda su crudeza. Para Elena yo no era un yerno ni el futuro esposo de su hija. Era un obstáculo conveniente, el tipo que pagaba las cuentas mientras ella movía los hilos. Comprendí que cualquier vida que intentara construir estaría permanentemente hipotecada mientras existiera ese lazo financiero. La deuda no era solo de dinero, era de autoridad, de respeto, de mi propio lugar en el mundo. Tomé mi teléfono y llamé a mi asesor financiero. Le di la orden de liquidar una parte de mis inversiones, una cartera que había tardado años en construir. Sería un golpe significativo para mis planes de futuro, pero la libertad no tenía precio. Mi dignidad se había convertido en una inversión mucho más importante. Sofía, al escuchar la conversación, sintió el verdadero alcance de mi determinación. El pánico se apoderó de su rostro al darse cuenta de que no estaba bromeando, que estaba dispuesto a redefinir nuestro futuro, con o sin ella. Me rogó que me detuviera, prometiendo que esta vez hablaría en serio con su madre, que establecería límites firmes, que todo cambiaría. Pero yo ya había escuchado esas promesas antes. Con una suavidad que contrastaba con la firmeza de mi decisión, le tomé las manos. Esto no es algo que tú puedas arreglar con una conversación, Sofía. Es algo que yo tengo que hacer por mí, por mi paz mental. Y si queremos tener un nosotros, tiene que ser sobre una base sólida, una que construyamos juntos, sin deudas ni permisos. No era un ultimátum, pero ambos sabíamos que se acercaba una elección inevitable. Como si pudiera sentir que su influencia se desvanecía, Elena hizo su siguiente movimiento. Llamó esa misma tarde, su voz falsamente dulce y conciliadora, para invitarnos a una cena familiar en su mansión de Coral Gables el fin de semana. El propósito, dijo, era limar asperezas y hablar las cosas como una familia. No era una invitación, era una citación. Quería llevarme a su territorio, rodearme con su opulencia y su poder, y doblegarme frente a todos. Miré la caja de Camila que aún reposaba sobre la encimera. Miré a Sofía, cuya expresión era una mezcla de esperanza y miedo, y con una calma que me sorprendió a mí mismo, acepté la invitación. Claro, Elena, allí estaremos, dije. Colgué el teléfono sabiendo que iría, pero no para discutir. Iría para ponerle un punto final a su control. La guerra no se ganaría en mi casa, sino en la suya. Los días que siguieron a esa llamada fueron una extraña mezcla de calma y tormenta. En la superficie había una tregua. Sofía, aliviada por mi aceptación, intentaba reconstruir puentes. Quería hablar de la cena, planear qué diríamos, cómo nos presentaríamos como un frente unido. Pero para mí, esa llamada no había sido una bandera blanca, sino el sonido de un cuerno de guerra. Veía su esperanza y me dolía su ingenuidad. No entendía que esto ya no era una negociación. Mientras ella hablaba de reconciliación, yo pasaba las noches en mi computadora, no trabajando sino moviendo fondos, liquidando activos y preparando silenciosamente mi emancipación financiera. Cada clic del ratón era un paso más hacia mi libertad, un movimiento en un tablero de ajedrez que solo yo podía ver. Ella creía que estábamos planeando una cena. Yo estaba planeando una revolución. La tensión en el apartamento era casi palpable, una electricidad estática que erizaba la piel. Sofía caminaba de puntillas a mi alrededor, tratando de medir mi estado de ánimo, ofreciendo gestos de paz como preparar mi café favorito o sugerir ver una película. Agradecía el esfuerzo, pero no podía aceptarlo, porque se sentía como un intento de adormecerme, de suavizar los bordes de mi resolución. Una noche, mientras ella se duchaba, dejó su teléfono en la mesita de café. La pantalla se iluminó con una notificación, un mensaje de Camila. No quise mirar, de verdad que no, pero las palabras saltaron a la vista en la vista previa. Mamá dice que no te preocupes. Después del domingo, todo volverá a la normalidad.
Él terminará cediendo como siempre. El aire se me heló en los pulmones. No era una cena de paz, era una emboscada. Y yo era el único que no estaba al tanto del plan. Ese mensaje fue la pieza que me faltaba. La claridad que me proporcionó fue tan brutal como liberadora. De repente, el comportamiento de Sofía, su insistencia en la paz, su nerviosismo, todo cobró un nuevo y siniestro sentido. No estaba tratando de apoyarme, estaba tratando de manejarme. Estaba cumpliendo su papel en el guión de su madre. La rabia que sentí fue fría y afilada. No le dije nada cuando salió del baño. No la confronté. ¿Para qué? Solo habría provocado una tormenta de lágrimas, negaciones y promesas vacías. En cambio, absorbí esa información y la guardé en mi interior, donde alimentó el fuego de mi determinación. Cederá como siempre. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, el recordatorio de por qué no podía dar ni un paso atrás. A partir de ese momento, dejé de verla como mi prometida y empecé a verla como una parte más del problema que necesitaba resolver. El día de la cena llegó con un cielo gris y pesado, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. El viaje en coche desde Brickell hasta Coral Gables fue de apenas 20 minutos, pero se sintió como cruzar a una dimensión diferente. Dejamos atrás los rascacielos de cristal y acero, símbolos de la nueva riqueza, ganada con esfuerzo, y nos adentramos en el laberinto de calles arboladas y mansiones opulentas que representaban el dinero antiguo, heredado y arrogante. La casa de sus padres era una fortaleza de estuco blanco, rodeada por un césped impecablemente cuidado, un monumento al poder y al control. Mientras aparcaba el coche detrás de un Mercedes de último modelo, sentí el peso de su mundo intentando aplastarme, recordándome que a sus ojos yo siempre sería un advenedizo jugando en una liga que no era la mía. Elena nos recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido caro y joyas que probablemente valían más que mi coche. Su abrazo a Sofía fue largo y teatral, un espectáculo para mi beneficio. A mí me dio una palmada en el brazo, un gesto condescendiente que pretendía ser cálido. Mateo querido, qué alegría que hayas decidido ser razonable. La familia es lo más importante, ¿no crees? Cada palabra estaba cargada de veneno. Detrás de ella, su marido, Ricardo, un hombre perpetuamente bronceado y con la mirada vacía de quien ha externalizado todas sus preocupaciones, me dio un apretón de manos flojo. Era evidente que él era solo una figura decorativa en el imperio de Elena. El verdadero poder, la verdadera tiranía, emanaba de ella. El interior de la mansión era tan frío e impersonal como recordaba. Muebles de diseño que parecían nunca haber sido usados, obras de arte abstractas en las paredes y un silencio que solo el dinero puede comprar. Camila estaba tumbada en un sofá de terciopelo, tan absorta en su teléfono que apenas levantó la vista para murmurar un «hola». La escena estaba perfectamente diseñada para intimidar, para establecer la jerarquía desde el primer segundo. Me ofrecieron un whisky carísimo que acepté, no por disfrutarlo, sino como un acto de desafío. Me senté en un sillón individual, creando una distancia física deliberada, mientras ellos comenzaban su ritual de charla superficial, ignorando por completo el elefante en la habitación. Yo jugué mi papel, respondí a sus preguntas con monosílabos, conservando mi energía para la verdadera batalla que se avecinaba. La conversación, como siempre, giró en torno a sus logros y sus conexiones. Elena hablaba de sus obras de caridad, de su último viaje a Europa, de los problemas para encontrar un buen jardinero. Todo era una demostración de estatus. En un momento, dirigió su atención hacia mí con una precisión quirúrgica. «Por cierto, Mateo», dijo con una dulzura fingida, «me encontré con los Rossi el otro día. Su hija se acaba de comprometer. ¿Y sabes qué? Su prometido, un chico encantador, les compró un apartamento fabuloso en Fisher Island. Sin ayuda de nadie, por supuesto. La estocada fue directa y brutal. Una vez más, me recordaba mi supuesta inferioridad, mi dependencia de su generosidad. Sentí la mirada de Sofía sobre mí, suplicándome que no reaccionara, pero yo no necesitaba reaccionar. Solo necesitaba esperar. Mi silencio pareció desconcertarlos. Esperaban una discusión, una defensa, una justificación. Al no obtenerla,
La atmósfera se volvió aún más tensa. Finalmente, Elena anunció que la cena estaba servida, como si eso fuera a disipar la tensión. Nos sentamos en un comedor que podría haber albergado a 20 personas. La mesa estaba puesta con una vajilla de porcelana y cubiertos de plata. Era todo parte de la intimidación, un recordatorio constante de la distancia entre su mundo y el mío. Sentí el discreto peso en el bolsillo interior de mi chaqueta. No eran armas, pero eran algo mucho más poderoso. Eran documentos. Eran la prueba de mi independencia, la llave de mi libertad, y estaba a punto de usarla para derribar su castillo de naipes. Mientras la empleada doméstica nos servía el primer plato, Elena decidió que el preámbulo había terminado. Dejó los cubiertos a un lado. Se limpió los labios con una servilleta de lino y me miró fijamente. «Bueno, Mateo», comenzó, su voz adquiriendo ese tono de autoridad que tanto detestaba, «creo que es hora de que hablemos. Lo que pasó en el apartamento fue muy desafortunado. Entiendo que te sintieras abrumado, pero tienes que entender que como familia nos cuidamos. Y a veces eso significa tomar decisiones difíciles por el bien de todos». Estaba reescribiendo la historia, pintándome como un niño inestable y a ella como la matriarca sabia y sacrificada. La condescendencia era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Miré a Sofía. Estaba pálida, con los ojos fijos en su plato, incapaz de mirarme. Su silencio era su respuesta, su elección. En ese instante, todo el amor y la frustración que sentía por ella se cristalizaron en una resolución fría como el acero. Elena esperaba que yo me defendiera, que discutiera, que cediera como siempre. Pero yo no había venido a discutir, había venido a terminar la conversación para siempre. Respiré hondo, reuní la calma que había estado cultivando durante días y me preparé para mi movimiento final. No iba a levantar la voz, no iba a insultar, simplemente iba a presentar los hechos. Y los hechos, como pronto descubrirían, eran irrefutables. La cena de reconciliación estaba a punto de convertirse en un juicio, pero no sería yo el que estaría en el banquillo de los acusados. Con una calma que no sentía mía, dejé que Elena terminara su discurso. Cada palabra era una pincelada más en el retrato que había pintado de mí. El yerno inestable, desagradecido, incapaz de apreciar la magnanimidad de su familia. Observé a Sofía, que había encogido su cuerpo en la silla como si quisiera desaparecer. Su silencio era una traición más dolorosa que cualquier grito. Vi a Camila, que tenía una sonrisita de suficiencia apenas disimulada mientras miraba su plato. Y vi a Ricardo, su padre, que asentía con la cabeza a las palabras de su esposa como un autómata. En ese comedor opulento, rodeado de gente que se suponía era mi familia, me sentí como un animal acorralado. Pero ellos no sabían que el animal acorralado no estaba asustado, estaba listo para atacar. Y mi ataque no sería con garras ni dientes, sino con la fría y afilada verdad. Elena, envalentonada por mi aparente sumisión, continuó con su plan maestro. «Así que hemos pensado en una solución que beneficiará a todos», anunció como una reina dictando un edicto. «Camila necesita un lugar estable por un tiempo, lejos del drama de esta casa. Y ustedes tienen una habitación de sobra. Es lo lógico. Se quedará con ustedes. Le dará a Sofía compañía cuando trabajes hasta tarde y ayudará a mantener la casa en orden. Es lo que hacen las familias. Se apoyan incondicionalmente». El descaro era monumental. Lo presentaban no como una petición, sino como un hecho consumado. La mentira de Sofía sobre que era solo una idea temporal se desintegró en el aire, exponiendo la cruda realidad de una conspiración familiar en la que yo era el último en enterarme. Me miró esperando mi asentimiento, mi rendición, la rendición que siempre esperaban. En lugar de explotar, respiré hondo y coloqué mi tenedor y cuchillo perfectamente alineados sobre el plato. Miré directamente a Elena, ignorando a los demás por un momento. Mi voz cuando salió fue baja, casi conversacional, pero cortó la tensión como un bisturí. «Solo para aclarar, Elena», dije lentamente, «¿el plan siempre fue que Camila se mudara a nuestro apartamento? ¿Incluso antes de que nuestro vuelo fuera cancelado?» La pregunta quedó suspendida en el aire, simple, directa e imposible de evadir. Luego giré mi cabeza y fijé mis ojos en Sofía. «Dime la verdad, Sofía, ¿este fue siempre el plan?» La puse en el centro del escenario,
obligándola a elegir su bando frente a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cena de reconciliación se había convertido en un interrogatorio, y mi prometida era la testigo principal. Sofía se puso pálida como el mantel de lino. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de pánico, y suplicó ayuda a su madre con la mirada. Elena, como era de esperar, saltó a la palestra para proteger su narrativa. «¿Qué pregunta tan ridícula y agresiva, Mateo?», espetó, su tono dulce evaporándose instantáneamente. «Estamos tratando de encontrar una solución familiar, y tú estás aquí con acusaciones. Por supuesto que no era el plan. Fue una idea que surgió de la necesidad. Eres increíblemente paranoico». Intentó desviar la atención, volver a pintarme como el loco, el problemático. Pero yo tenía más munición. La conversación no había hecho más que empezar, y yo sabía exactamente qué pieza mover a continuación para desmantelar su defensa. No estaba jugando a la defensiva. Estaba ejecutando una estrategia. «No es paranoia cuando tienes pruebas», respondí con la misma calma helada. Esta vez, mi mirada se posó en Camila, que había dejado de sonreír y ahora me miraba con recelo. «Vi el mensaje que le enviaste a Sofía la otra noche, Camila. El que decía: mamá dice que no te preocupes. Después del domingo, todo volverá a la normalidad. Él terminará cediendo como siempre». Recité las palabras de memoria, y cada una de ellas cayó sobre la mesa como una piedra. La cara de Camila se transformó, pasando de la arrogancia al pánico puro. Sofía ahogó un sollozo, dándose cuenta de que la habían descubierto. La revelación de ese mensaje secreto cambió la dinámica por completo. Ya no era mi palabra contra la de ellos, era su propia conspiración, expuesta a la luz cruda e implacable de la verdad. El caos estalló. Camila, acorralada, pasó a la ofensiva. «¿Revisaste el teléfono de Sofía? No puedo creer lo tóxico que eres», gritó, tratando desesperadamente de convertirme en el villano. Ricardo, su padre, finalmente intervino, aunque de forma patética. «Ya basta, todos. Esto es una cena familiar, no un tribunal». Pero sus palabras no tenían peso, eran solo ruido de fondo. Elena, viendo que estaba perdiendo el control, se puso de pie, su rostro enrojecido de furia. Apuntó con un dedo tembloroso en mi dirección. «Eres un ingrato, un insolente. Vienes a mi casa, comes mi comida, y te atreves a hacernos esto. Después de todo lo que he hecho por ti, por ese apartamento que no tendrías sin mi dinero». Ahí estaba, la carta final, el arma que siempre usaba para humillarme y controlarme. Pero esta vez, yo estaba preparado para desactivarla. Esa fue la señal que había estado esperando. La mención del dinero, de su supuesta propiedad sobre mi vida. Todo el ruido de la habitación se desvaneció. Solo escuché sus palabras, resonando como un eco. «Sin mi dinero». En ese momento, una claridad absoluta se apoderó de mí. Vi la red de manipulación que había tejido a nuestro alrededor y vi a Sofía, atrapada en el centro, demasiado asustada para cortar los hilos. Sentí una profunda tristeza por ella, pero también una determinación inquebrantable por mí. Con un movimiento lento y deliberado, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Todos los ojos se posaron en mi mano. El silencio regresó a la habitación, esta vez cargado de una expectación tensa y confusa. No sabían qué esperar, y esa incertidumbre era mi mayor ventaja. Saqué 2 hojas de papel dobladas. No las abrí de inmediato. Las coloqué suavemente sobre la mesa, junto a mi copa de vino. El sonido del papel contra la madera pulida pareció resonar en la sala silenciosa. Eran solo 2 documentos, pero sentí como si estuviera poniendo sobre la mesa el peso de mi futuro, de mi dignidad y de mi libertad. Elena me miró con una mezcla de desconcierto y desprecio. Camila parecía confundida. Sofía simplemente lloraba en silencio, con la cabeza gacha. Dejé que el momento se alargara, que la tensión se cocinara a fuego lento. Tomé un sorbo de agua, mi mano perfectamente firme. Les estaba mostrando, sin decir una palabra, que el hombre que esperaban que cediera como siempre, había desaparecido para siempre. En su lugar había alguien que había venido a reclamar lo que era suyo. Finalmente rompí el silencio. Mi voz era firme, desprovista de la ira que sentía por dentro. Estaba más allá de la ira.
Estaba en un lugar de resolución. Miré directamente a Elena, la arquitecta de todo este dolor. «Tienes razón, Elena», dije. Y mi acuerdo la sorprendió. «Tienes toda la razón. Hablemos de tu dinero. Hablemos de todo lo que has hecho por nosotros. De hecho, he venido preparado para hablar precisamente de eso». Mi mirada se desvió hacia los 2 papeles que descansaban sobre la mesa, esperando ser revelados. No era una amenaza, era una promesa. La promesa de que al final de esa noche, su poder sobre mí, basado en el dinero y la manipulación, se convertiría en cenizas. La verdadera batalla, la que definiría el resto de nuestras vidas, estaba a punto de comenzar. Con la atención de todos fija en mí, desdoblé lentamente el primer papel. Era un comprobante bancario, la impresión nítida de una transacción digital. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó justo delante del plato de Elena. «Esto», anuncié al silencio de la sala, «es una transferencia que hice esta mañana a la cuenta de Sofía. Es por el monto exacto de tu pequeña ayuda financiera para el pago inicial, más un 10% de interés, calculado generosamente por el tiempo que tuvimos el privilegio de usarlo». La mandíbula de Elena se tensó. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras leía los números. El arma principal de su arsenal, la deuda con la que me había encadenado emocionalmente durante meses, acababa de ser neutralizada con un simple trozo de papel. «A partir de este momento», continué, mi voz ganando fuerza, «no te debemos absolutamente nada». El silencio que siguió fue más denso que cualquier grito. Elena miró el papel como si fuera un artefacto de otro planeta, su cerebro tratando de procesar la información. Pude ver el momento exacto en que la comprensión la golpeó, no como una revelación, sino como un golpe físico. Su rostro, antes lleno de una confianza arrogante, se descompuso en una mueca de pura incredulidad y furia. Ricardo, su marido, se inclinó para ver. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Camila dejó caer su teléfono sobre la mesa con un ruido sordo. Había esperado gritos, acusaciones, pero lo que obtuve fue mucho más satisfactorio: un silencio atónito. Les había quitado su poder, su única narrativa, y no tenían un guión para esta escena. Por primera vez en su propia casa, en su propio juego, Elena se había quedado sin palabras, completamente desarmada. «Esto nunca fue por el dinero, Elena», continué, mi voz llenando el vacío. «Fue por lo que representaba. Era tu excusa para invadir, para criticar, para recordarme constantemente que yo no pertenecía, que vivía en un espacio que te pertenecía a ti por derecho. Usaste ese dinero como una cadena, y cada vez que la sacudías, esperabas que yo recordara mi lugar. Pero mi lugar no lo define tu cuenta bancaria. Mi lugar lo defino yo». Cada palabra era deliberada, una pieza de un muro que estaba construyendo a mi alrededor, un muro que ellos nunca más podrían escalar. No estaba buscando su aprobación ni su comprensión, simplemente estaba declarando los hechos, estableciendo una nueva realidad de la que ellos ya no formaban parte. La deuda había sido pagada, no solo financieramente, sino moralmente. El juego había terminado. Entonces, con la misma calma deliberada, tomé la segunda hoja de papel. El crujido del papel al desdoblarlo fue el único sonido en la habitación. Si el primer documento había sido un golpe, este sería el golpe de gracia. No era un comprobante bancario, era algo mucho más fundamental, mucho más permanente. Era una copia del título de propiedad del apartamento. Lo coloqué sobre la mesa, justo al lado del comprobante de la transferencia, creando un par de monumentos a mi independencia. Esta vez no lo deslicé hacia ellos, lo dejé frente a mí. Era mío, mi declaración, mi fortaleza. La expresión de Elena pasó de la furia a una confusión recelosa. Podía sentir su mente trabajando a toda velocidad, tratando de anticipar mi siguiente movimiento, pero estaba jugando un juego que ella ni siquiera sabía que existía. «Hay una cosa más», dije, mi mirada fija en Elena. «Cuando compramos el apartamento, tu ayuda vino con la condición de que el nombre de Sofía también estuviera en el título, por seguridad. Lo que no sabías es que hace un mes, cuando refinancié la hipoteca para obtener una mejor tasa de interés, aproveché para actualizar los documentos. Sofía, conociendo mis planes de independizarnos financieramente de ti,
Estuvo de acuerdo y firmó los papeles necesarios. Hice una pausa, permitiendo que el peso de mis palabras se asentara. Este título de propiedad me nombra a mí, Mateo, como el único propietario legal del apartamento. Legalmente es mi casa, y solo mía. La mentira sobre el acuerdo de Sofía era una bala necesaria. En realidad, lo había hecho solo, usando una cláusula legal. Pero necesitaba que creyeran que ella había estado de mi lado, para romper su frente unido. Entonces, pronuncié las palabras que había estado ensayando en mi mente durante días. Para ustedes, este apartamento nunca fue nuestro hogar. Era una extensión de esta mansión, un puesto de avanzada de su control. La llave que les di no era para emergencias, era un pasaporte para su interferencia. A partir de esta noche, eso se acabó. Miré a Camila, cuya expresión de suficiencia se había evaporado, reemplazada por una pálida realización. No te mudarás a mi casa, no usarás mi dirección para tus compras, y nunca más volverán a entrar sin ser invitadas, porque ya no tienen ninguna llave, ni física ni financiera, para abrir esa puerta. Era el payoff final. La llave de repuesto, el símbolo de su invasión, se había vuelto inútil. La cerradura que intentaron cambiar ya no les pertenecía. El rostro de Elena se contorsionó en una máscara de rabia impotente. «¿Te atreves?», comenzó a decir, pero su voz se quebró. No había nada que pudiera decir. La había despojado de toda su artillería. Su dinero había sido devuelto. Su reclamo legal sobre la propiedad era nulo. Su conspiración había sido expuesta. Camila estaba en shock, mirando a su madre como si esperara que hiciera un milagro, pero no había milagros. Ricardo simplemente se hundió en su silla, completamente ausente, un espectador en la demolición de la tiranía de su esposa. El poder en esa habitación se había reequilibrado de una manera tan fundamental, tan sísmica, que el aire mismo parecía vibrar. Había ganado. Pero la victoria se sentía hueca, porque la batalla más importante aún no había comenzado. Lentamente, giré mi cuerpo en la silla para mirar a la única persona que importaba. Sofía estaba llorando, lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas y cayendo sobre su plato intacto. Sus hombros temblaban. No había alivio en su rostro, solo una agonía profunda y desgarradora. Estaba atrapada entre el mundo en el que había nacido y el mundo que habíamos intentado construir juntos. En ese momento, todo el ruido, toda la estrategia se desvaneció. Solo éramos ella y yo, en el centro de un campo de batalla que yo había creado para salvarnos, pero que también podría destruirnos. Mi corazón se rompió por ella, por la elección imposible que le estaba pidiendo que hiciera, pero sabía con una certeza absoluta que era la única manera de que tuviéramos un futuro real. Le hablé en voz baja, mi tono desprovisto de ira, solo lleno de una tristeza profunda y una resolución inquebrantable. «Sofía, te amo», le dije, y cada palabra era la verdad más pura que conocía. «Te amo más de lo que puedo expresar, pero no puedo vivir así. No puedo pasar el resto de mi vida luchando por mi propio espacio, defendiendo mi dignidad en mi propia casa. No puedo construir un futuro sobre cimientos de arena, donde cualquier capricho de tu madre pueda derrumbarlo todo». Tomé aire, preparándome para las palabras que sellarían nuestro destino para bien o para mal. Yo ya tomé mi decisión. Ahora tú tienes que tomar la tuya. Tienes que elegir. ¿Es tu futuro con ellos, en este mundo de control y manipulación, o es conmigo en un hogar que sea verdaderamente nuestro? El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado e irrevocable. No era una amenaza, era una pregunta honesta, que exigía una respuesta honesta. Elena, al darse cuenta de que la batalla final se libraba ahora por el alma de su hija, intentó un último y desesperado ataque. «Sofía, ni se te ocurra», siseó, su voz temblando de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿vas a tirarlo todo por la borda por este desagradecido?» Pero sus palabras ya no tenían el mismo poder. Sonaban, huecas, desesperadas, todos en la mesa. Incluso ellas sabían que el control se había roto. La elección ya no era de Elena. Por primera vez en su vida, la elección era completa y absolutamente de Sofía. El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de mi vida. Sofía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos rojos e hinchados
Pasaron de su madre a mí. Vi una guerra librándose dentro de ella, años de condicionamiento luchando contra el amor que sentía por mí. Vi el miedo, la duda, la lealtad dividida. Por un segundo aterrador, pensé que la había perdido, que el peso de su familia sería demasiado fuerte. Pero entonces, algo cambió en su mirada. El miedo dio paso a una chispa de algo nuevo, algo que nunca había visto en ella antes, la determinación. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, no con un gesto delicado, sino con uno firme, casi desafiante. Se puso de pie, el sonido de su silla raspando el suelo de mármol rompiendo el hechizo. Sin decir una palabra, caminó alrededor de la mesa. No miró a su madre, no miró a su hermana. Sus ojos estaban fijos en los míos. Cada paso que daba era una elección, una declaración. Se detuvo a mi lado y ante la mirada atónita de su familia, puso su mano sobre mi hombro. Luego se giró para enfrentar a su madre. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila pero inquebrantable. El dinero no importa, mamá. Lo que importa es el respeto. Y tú nunca lo respetaste. Mi hogar está con él. Se giró de nuevo hacia mí y susurró solo para que yo lo oyera. Vamos a casa, Mateo. En ese instante, supe que no solo había recuperado mi apartamento, había ganado un hogar. Y lo habíamos ganado juntos. El viaje de regreso a casa desde Coral Gables fue el silencio más elocuente que he experimentado en mi vida. No fue un silencio incómodo ni tenso, sino uno pesado, lleno de todo lo que se había dicho y, más importante, de la decisión que se había tomado. Sofía no lloraba más. Miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar y yo mantenía mis manos firmes en el volante. Cada milla que nos alejaba de esa mansión se sentía como un paso hacia un territorio nuevo y desconocido. No nos tomamos de la mano ni intercambiamos palabras de consuelo. No era necesario. Su presencia a mi lado, su elección de subirse a este coche conmigo lo era todo. Habíamos ido a esa casa, como una pareja a punto de romperse, y salíamos de ella como un equipo que acababa de sobrevivir a su primera guerra juntos, sabiendo que la paz que nos esperaba era una que tendríamos que construir desde los cimientos. Al llegar a nuestro apartamento, el aire se sentía diferente, más ligero, más nuestro. Por primera vez desde que nos mudamos, sentí que realmente me pertenecía. La primera cosa que mis ojos buscaron fue la caja con la cerradura nueva que Elena había traído, la cual yo había dejado junto a la puerta como un recordatorio sombrío. Sin decir una palabra la tomé, junto con la vieja cerradura que ella había intentado quitar, y las metí en una bolsa de basura. Luego miré a Sofía. Ella asintió entendiendo exactamente lo que estaba pensando. No era suficiente con que ellos ya no tuvieran una llave. El símbolo de su invasión, la cerradura misma, tenía que desaparecer. Esa noche no íbamos a dormir hasta que la puerta de nuestro hogar estuviera asegurada por una que solo nosotros dos pudiéramos abrir. Era una necesidad práctica, pero se sentía como un ritual sagrado, el primer acto de nuestra nueva independencia. Fuimos a una ferretería que estaba abierta 24 horas. No hablamos mucho en el camino. Simplemente elegimos la cerradura más segura que pudimos encontrar, una pieza sólida de metal que se sentía pesada y real en mis manos. De vuelta en el apartamento, trabajamos juntos para instalarla. Yo manejaba el destornillador y Sofía me sostenía la linterna del teléfono, iluminando los pequeños tornillos. El único sonido era el clic metálico de las herramientas y nuestra respiración acompasada. Fue un trabajo en equipo, silencioso y metódico. Cuando el último tornillo estuvo en su lugar, me levanté y cerré la puerta. El sonido del cerrojo al encajar fue el sonido más satisfactorio del mundo. Era el sonido de un límite, de un santuario sellado. Nos miramos y por primera vez en días, Sofía sonrió una sonrisa genuina y cansada. Habíamos reclamado nuestro espacio. Las consecuencias no tardaron en llegar. Durante las siguientes 24 horas, el teléfono de Sofía vibró sin cesar. Eran mensajes de su madre, una avalancha de ira, victimismo y manipulación. Pasaban de «no puedo creer que nos hayas hecho esto» a «tu padre está destrozado y espero que seas feliz después de haber roto a tu familia». Sofía los leía con una expresión estoica y luego apagaba la pantalla. No respondió a ninguno. Su silencio era su nueva arma,
una frontera que su madre no sabía cómo cruzar. Camila también envió un par de mensajes, llamándola traidora y acusándola de haber arruinado sus planes. También fueron ignorados. Estaban acostumbradas a que sus palabras tuvieran poder, a que sus dramas fueran el centro del universo. Ahora sus gritos digitales se perdían en un vacío que nos habíamos encargado de crear. Un día después, Sofía tomó su teléfono e hizo algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Escribió un único mensaje, dirigido a su madre, pero que sabía que Camila también leería. Era corto, tranquilo y definitivo. «Mamá, los quiero, pero mi vida y mi hogar están con Mateo. No voy a discutir esto más. Cuando estén listos para respetar nuestras decisiones y nuestros límites, mi teléfono estará encendido. Hasta entonces necesito espacio». Y con eso, silenció las notificaciones de sus chats. No los bloqueó. Simplemente eligió no escuchar el ruido. Fue el acto final de su transformación. Ya no era la hija atrapada en medio, sino una mujer que había definido claramente dónde comenzaba su familia y dónde terminaba la de su madre. La sumisión había sido reemplazada por una dignidad tranquila, pero inquebrantable. La cuestión del dinero también encontró su cierre. 2 días después de la cena, Elena, en un último intento por mantener algún tipo de control, intentó transferir el dinero de vuelta a la cuenta de Sofía, con un mensaje que decía: «Una madre siempre cuida de sus hijos». Sofía vio la notificación de la transferencia y sin dudarlo un segundo la devolvió, adjuntando una nota simple. «Gracias, pero no lo necesitamos. Estamos bien». Ese fue el jaque mate final. Al rechazar el dinero, Sofía no solo validó mi acción, sino que les quitó la última pizca de influencia que creían tener sobre nosotros. El dinero nunca había sido un regalo, había sido un contrato de control. Y al devolverlo, declaramos ese contrato nulo y sin efecto para siempre. Desde ese día, el tema del dinero nunca más se mencionó. Nuestra vida en el apartamento de Brickell se transformó. La tensión que siempre había flotado en el aire se disipó, reemplazada por una calma que nunca antes habíamos conocido. Empezamos a disfrutar de las pequeñas cosas. Cocinar juntos sin miedo a una visita sorpresa, dejar las llaves en la encimera, sabiendo que eran las únicas que existían, sentarnos en el balcón por la noche, mirando las luces de la ciudad, sintiéndonos verdaderamente en casa. La habitación de invitados permaneció vacía, convirtiéndose en mi oficina en casa, un espacio productivo y creativo en lugar de un campo de batalla potencial. Redecoramos el salón, esta vez basándonos únicamente en nuestro gusto, no en el juicio silencioso de nadie más. Cada cuadro que colgamos, cada mueble que elegimos, fue un ladrillo más en la fortaleza de nuestro santuario. La relación con Elena y Camila quedó en un estado de armisticio indefinido. No hubo más cenas familiares ni llamadas telefónicas. El contacto se redujo a mensajes de texto educados y distantes en cumpleaños y días festivos, intercambios que eran más una formalidad que una conexión genuina. Perdieron el privilegio de formar parte de nuestra vida cotidiana. Sé que para Sofía fue doloroso, una pérdida real, pero también entendió que era el precio necesario por la paz y el respeto que habíamos ganado. Elena y Camila siguen viviendo en su mansión de Coral Gables, en su mundo de opulencia y control, pero su reino ya no se extiende hasta nuestro piso en el rascacielos. Son figuras de un pasado que hemos aprendido a mantener a una distancia segura. Anoche, mientras estábamos en el sofá viendo una película, Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. No dijimos nada, pero en ese simple gesto sentí el peso de todo lo que habíamos superado. Miré alrededor de nuestro apartamento, no como un símbolo de éxito o un logro financiero, sino como el refugio que habíamos defendido y ganado juntos. La lucha no había sido por una cerradura, unas paredes o un título de propiedad. Había sido por el derecho a definir nuestro propio significado de la palabra hogar. Y al final lo habíamos logrado. No con gritos ni venganza, sino con la fuerza silenciosa de 2 personas que decidieron que su paz era más valiosa que cualquier otra cosa en el mundo. Y esa, me di cuenta, era la única victoria que realmente importaba. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la traición más peligrosa no es la que llega con un grito, sino la que se disfraza de cuidado y preocupación. Durante meses,
Viví en un estado de alerta constante, sintiendo que tenía que justificar cada decisión, cada compra, cada sueño. La injusticia no estaba en las grandes peleas, sino en los pequeños gestos, en la forma en que movían un cojín que yo había elegido, en la crítica velada a mis planes de futuro, en esa llave de repuesto, que colgaba en su llavero como un recordatorio constante de que mi santuario tenía una puerta trasera. Aprendí que la falta de respeto a menudo no entra por la fuerza, sino que se filtra por las grietas que dejamos abiertas por cortesía, por obligación o por el miedo a la confrontación. Es un veneno lento que te hace dudar de tu propio juicio hasta que un día te encuentras gritando en el pasillo de tu casa, preguntándote cómo permitiste que las cosas llegaran tan lejos. Aprendí que un hogar no se define por un título de propiedad, ni por las paredes que lo rodean, sino por la paz que sientes al cerrar la puerta. Antes de aquel día, nuestro apartamento era solo un espacio físico, una inversión, un símbolo de estatus que otros podían invadir y reclamar. Pero después de cambiar esa cerradura, se convirtió en algo más. Se convirtió en un santuario. Cada vez que giro la llave ahora, no solo estoy asegurando una puerta, estoy reafirmando un límite. Estoy declarando en silencio que dentro de estas paredes, nuestras reglas, nuestra paz y nuestro respeto mutuo son la única ley que importa. Un hogar verdadero es aquel donde puedes ser completamente tú mismo, sin tener que defender tu derecho a existir. Es el único lugar en el mundo donde no deberías tener que pedir permiso para ser feliz. Y esa es una verdad por la que vale la pena luchar, sin importar el costo. El dinero puede ser una herramienta o una cadena, y la lección más dura es aprender a diferenciar entre ambas. La ayuda de Elena nunca fue un regalo, fue un préstamo con intereses emocionales impagables. Cada centavo venía con una cláusula invisible que le otorgaba el derecho a opinar, a controlar y a juzgar. Devolver ese dinero no fue un acto de orgullo, sino de emancipación. Fue cortar la última cuerda que me mantenía atado a su versión de mi vida. Entendí que la verdadera independencia no se mide por el saldo de tu cuenta bancaria, sino por tu capacidad para decir no, gracias, a cualquier cosa que comprometa tu dignidad. A veces, el movimiento financiero más inteligente que puedes hacer no es una inversión en la bolsa, sino una inversión en tu propia paz mental, incluso si eso significa dar un paso atrás económicamente para dar 1000 pasos adelante como persona. Mi primer instinto fue gritar, luchar, responder a la agresión con más agresión. Y lo hice. Pero esa victoria fue vacía y temporal. La verdadera victoria, la que cambió todo, llegó en silencio. Llegó con la calma de una decisión tomada, con el clic de un ratón transfiriendo fondos, con el peso de unos documentos en mi bolsillo. Aprendí que la fuerza más poderosa no reside en el volumen de tu voz, sino en la firmeza de tus acciones. No necesitas ganar una discusión cuando puedes cambiar las reglas del juego. En lugar de tratar de convencerlos de que me respetaran, creé una realidad en la que no tenían más opción que hacerlo. La dignidad no se negocia ni se pide, se reclama. Y a menudo, las acciones más silenciosas son las que resuenan con más fuerza y por más tiempo, dejando a los demás sin nada que decir porque ya todo ha sido hecho. Y quizás la lección más difícil, pero la más importante, fue sobre el amor. El amor no es suficiente si no va acompañado de respeto y lealtad. Durante mucho tiempo, vi a Sofía atrapada en el medio, y mi frustración crecía al verla incapaz de elegir un bando. Pero lo que no entendía era que no se trataba de elegir entre su madre y yo. Se trataba de que ella se eligiera a sí misma, a la mujer en la que quería convertirse. Mi decisión de poner un límite no fue solo para salvarme a mí, sino para darle a ella el espacio para tomar su propia decisión. Un amor verdadero no te pide que te encojas para caber en la vida de otro. Un amor verdadero te inspira a crecer, a ser más fuerte y a construir juntos un espacio donde ambos puedan florecer. Sofía no me eligió a mí esa noche. Eligió el futuro que ambos merecíamos, y al hacerlo, se convirtió en la compañera con la que sé que puedo construir cualquier cosa. Quizás tu batalla no es con una suegra, ni se trata de la cerradura de un apartamento,
Tal vez es un padre que todavía trata de dictar tu carrera, un hermano que no respeta tus decisiones, o un amigo que constantemente sobrepasa tus límites emocionales. La forma de la injusticia cambia, pero su esencia es siempre la misma. Es la sensación de que tu espacio, ya sea físico o emocional, no te pertenece del todo. Es sentir que tu voz no tiene el mismo peso que la de los demás en tu propia vida. La historia que les he contado no es solo mía. Es la historia de cualquiera que haya tenido que luchar para que su no sea escuchado, para que su línea en la arena sea respetada. Es la historia de reclamar el derecho fundamental de ser el arquitecto de tu propia existencia, sin interferencias no deseadas. Si mi historia te ha enseñado algo, que sea esto: tu paz mental no es negociable. Tu hogar, sea un apartamento en Brickell o el espacio sagrado dentro de tu propia mente, merece ser defendido. No estás siendo egoísta por establecer límites. Estás siendo valiente. No estás siendo desagradecido por rechazar una ayuda que te encadena. Estás reclamando tu libertad. Si te has sentido identificado con mi lucha, si has sentido esa rabia silenciosa al ver tus límites violados, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario contándome tu propia experiencia, porque nuestras historias, cuando se comparten, se convierten en un recordatorio para todos de que no estamos solos en esta lucha. Y no olvides suscribirte, porque juntos podemos aprender a construir vidas donde la única llave que importe sea la que nosotros controlamos.